Buenas noches. Vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy. Hoy se le llama, ¿no? Miércoles Santo, aunque en realidad creemos que todos los días, en realidad y todos los días y todas las semanas son santas, pero ahora que se celebra en este día, y vamos a comenzar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Queremos suplicarte, Señor, que tú hables a nuestro corazón, Señor, nos ayudes a reflexionar, Señor, en este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo glorifique a Cristo en nuestros corazones, Señor, y que estemos atentos a la voz, oh Dios, de tu palabra, de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, lo paciente, hermoso que eres con nosotros. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como decía yo ahorita, esta semana para algunos es una semana de vacaciones, ¿no? Como para Cristian, que dijo que ya está de vacaciones, Pedrito, algunos más están de vacaciones. Para algunos simplemente es una semana de descanso, ¿no? Para algunos más, pues no tenemos semana de descanso, es una semana normal en cuanto a lo laboral, pero para nosotros los cristianos sabemos que es una semana especial. Una semana especial. ¿Por qué es especial? Pues porque recordamos lo que hizo Jesús. Y aunque sabemos de antemano que pues no es precisamente las fechas o los días en los cuales Jesús murió y resucitó, pero lo importante es recordar realmente lo que sucedió en esa última semana que estuvo Jesús aquí en la tierra. Y eso es lo más importante. Y quisiera yo hacer una pausa precisamente en lo que estamos compartiendo los miércoles acerca de cómo debemos combatir las herejías para hablar precisamente de esta semana. Y quiero esto más que nada es como como un recuento de la última semana que Jesús hizo, palabras que él dijo. No nos daría tiempo, obviamente, en una enseñanza como esta, enumerar todo y reflexionar sobre todo lo que Jesús hizo, pero sí quiero ir a manera de resumen, de recuento, ver en la escritura qué pasó en esa última semana en la que Jesús estuvo aquí en la tierra. Entonces, pues, digámoslo así, empezó con lo del domingo, que se le conoce como Domingo de Ramos, en la que yo no sé cuántos de ustedes se acuerden qué fue lo que pasó antes de que vayamos al pasaje bíblico, o por qué de algún modo se le llama Domingo de Ramos. Ujú, ujú. Cuando entró Jesús, vamos precisamente a Juan capítulo 12, versículo 12 al 15. Juan capítulo 12, versículos 12 al 15, y quien lo pueda, lo tenga, lo puede leer en voz alta, por favor. Desde el 12, por favor. 12, 12 al 15. Y vemos cómo, veamos algo que dice el texto. Dice que venían grandes multitudes. Y yo no sé cuántos, o sea, la Biblia no especifica cuánta gente. Lo único que dice era grandes multitudes, pero ¿cuánto más o menos, o sea, nos imaginamos que podrían ser grandes multitudes? Más de 300, yo creo que mucho más, yo creo que miles de personas, ¿eh? Porque recordemos algo, los judíos subían a Jerusalén a celebrar, en este caso, una fiesta. Ajá. Entonces era muy común
y de hecho venían de todas las ciudades a celebrar en Jerusalén. Ujú. Entonces era una multitud enorme. Ujú. Pero fíjense, ¿cómo es de que de algún modo dice que tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle? Pero ¿qué era lo que decían? Hosana, ¿y qué más dice? Ajá, Hosana, hijo de David, eso viene en otro de los evangelios, pero dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿el qué? Y fíjense cómo aquí la multitud está celebrando a Jesús, la entrada, y lo están de algún modo diciendo, Él es el rey de Israel. Y obviamente que esto que nos está narrando, y es lo que dice precisamente el versículo 14, al final dice, como está escrito. O sea, este era el cumplimiento de lo que dice Zacarías 9:9. Ujú. Pero fíjense, ¿cómo es de que aparentemente la multitud aclamaba a Jesús adorándole? Y decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Y se armó un alboroto. Ujú. Se armó un alboroto. Pero mi pregunta es, ¿en realidad esas grandes multitudes realmente le estaban adorando a Jesús? En ese momento sí, aparentemente. Ajá, pero no de corazón. ¿Por qué? Porque precisamente unos días más adelante, esos mismos que habían aclamado, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Y qué curioso que días después, o sea, en la misma semana, ya le estaban gritando, crucifícale. Y vamos a Mateo capítulo 21, versículo 10, que es el pasaje paralelo. Y cuando hablamos de que es un pasaje paralelo, nos referimos de que es el mismo evento narrado, pero en otra parte de la escritura. Ujú. En este caso, en otro evangelio. Mateo capítulo 21, versículo 10. Y notemos algo que precisamente ahí nos da ese detalle. Salud. ¿Qué dice? Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este? Preguntaban. Ujú. Toda la ciudad se conmovió. ¿Y qué dice en esa versión? Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Estaba Jesús entraba. alborotada. O sea, había aparentemente un gran regocijo. Toda la ciudad se conmovió, toda la ciudad se alborotó. Imagínense. O sea, y no lo, obviamente no, a lo mejor no cabe la comparación, pero solamente para que nos demos una idea. Por ejemplo, en nuestros días, incluso en las fiestas de los pueblos, ahí es donde va mucha gente, ¿no? O en los lugares incluso donde se celebran los famosos carnavales, ¿no? Muchísima gente va. Ujú. Pues aquí lo que la Biblia nos está diciendo, o sea, Mateo nos está dando un detalle más, porque Juan nos decía grandes multitudes, pero Mateo dice toda la ciudad se conmovió. O sea, toda la ciudad se alborotó. Había fiesta. Y en medio de esa fiesta, aparentemente, le brindaron adoración, aparentemente reconocieron quién era Jesús, pero la verdad es que esa adoración fue falsa. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, esas multitudes que gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, días después estaban gritando, crucifícale. Ujú. Y eso no es otra cosa más que el reflejo del corazón del hombre, que puede aparentar que adora a Dios cuando en realidad no es así. Días después se le olvida quién es Jesús. Días después pueden simple y sencillamente darle la espalda a Jesús. Eso pasó el domingo de Ramos. Pero ¿qué pasó el día lunes? Ujú. Vamos a Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14.
Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Marcos 11, del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver y tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas, pues no eran tiempo de ir. Al 14 también, por favor. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Ujú. Ahora, si nos damos cuenta, Jesús maldice una higuera, pero no tenemos, o sea, no podríamos pensar que Jesús andaba de malas ese día. O sea, porque dice que Jesús tuvo hambre. Ujú. O sea, está diciendo el texto, tuvo hambre. Y como no encontró fruto, higos en esa higuera, o sea, Jesús no se puso de malas y se puso ahí a maldecir. No, 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 no. O sea, más bien, incluso lo podemos ver este pasaje como algo, digámoslo así, simbólico. ¿Por qué? Porque en realidad Jesús estaba expresando su enojo al sistema religioso judío. Porque recordemos que en Antiguo Testamento, en algunos de los pasajes de los profetas, a Israel se le compara con una higuera. Ujú. Entonces, más que incluso, pues algunos, incluso, no sé si recuerdan, en pasajes paralelos donde Jesús maldice a la higuera y los discípulos obviamente están ahí sorprendidos. Mira, la higuera que maldijiste se secó y Jesús les está diciendo, si ustedes realmente tienen fe, o sea, pidan y se les va, Dios les va a conceder eso. Y se acuerdan que de pronto, pues a veces el entendimiento a veces solamente nos alcanza como para decir, algunos dicen, no, es que hay poder en la boca. Y Jesús no estaba enseñando eso, sino hay algo más de trasfondo. Y precisamente es eso. ¿Qué era lo que, o sea, la higuera, que era Israel, no estaba dando fruto? Entonces Jesús, de algún modo, esta es una ilustración en el que Jesús realmente muestra su descontento hacia ese sistema religioso judío que se había convertido en una religión sin sustancia. El sistema religioso judío se jactaba de muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, del templo. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en Mateo 24, cuando Jesús precisamente van saliendo del templo y se acuerdan que algunos de sus discípulos le dicen a Jesús, mira qué edificios, mira el templo. ¿Por qué? Porque los judíos estaban orgullosos de su templo, orgullosos de su sistema religioso. Pero Jesús estaba diciéndole, ¿saben qué? Su religión no tiene frutos. Es una religión seca. Su adoración en realidad era hueca. Eran rituales, celebraban cosas, pero sin el corazón. Ujú. Y entonces encontramos que eso Jesús lo hace en día lunes, la maldición de la higuera. Pero algo más sucede ese mismo día lunes, Marcos capítulo 11, versículo 15 al 17, porque aquí hay otro evento que Jesús hace en este día lunes de la última semana. ¿Quién lo puede leer? Del 15 al 17. Fue a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ujú. Y entonces, ¿qué evento vemos que sucedió también en día lunes? La purificación del templo.
donde el celo de Jesús por la casa de Dios era tan grande que no soportaba que el lugar dedicado a la adoración a Dios prácticamente se convirtió en un mercado, en un tianguis. ¿Para qué? Para de algún modo facilitar los sacrificios y entonces que la gente ya se le hacía más fácil. Allá compro algo, allá en el templo, en el atrio del templo, porque era en realidad en el atrio del templo donde estaba sucediendo esto. Y ellos están ahí. Jesús se llena de enojo y dice claramente en el versículo 17, mi casa será llamada casa de oración a las naciones. Y aquí nos demuestra Jesús su autoridad, pero también su celo por la casa de Dios, por las cosas de Dios. Yo pregunto si algunos de nosotros tenemos ese celo por las cosas de Dios. Y debemos ser celosos de las cosas de Dios. Ajá. O sea, por eso es por lo que debemos entender que las cosas de Dios son sagradas, son santas. Y nosotros debemos de tener ese celo por las cosas de Dios, así como Jesús tuvo celo precisamente por la casa, donde, o sea, el lugar donde era un lugar de adoración se convirtió en todo, menos en un lugar de adoración. Luego, eso pasa en día lunes, luego pasamos al día martes. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 1 al 9, porque aquí es donde Jesús, y yo no sé cuántos de nosotros hemos meditado, pero aquí es cuando Jesús tiene un encuentro, por llamarlo así, con los líderes religiosos judíos, con los escribas y fariseos. Creo yo que todos sabemos que los escribas y los fariseos eran los líderes religiosos, ¿no? Eran los que interpretaban la ley, eran los que eran celosos supuestamente de guardar la ley de Moisés. Ajá. Y aunque no creían lo mismo, los escribas y los fariseos, porque simple y sencillamente aparentaban algo que Jesús había condenado ya un día antes. Ajá. ¿Quién puede leer Mateo 23 del 1 al 9? Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la escritura y usan túnicas con flecos muy largos. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero no permitan que a ustedes nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro, y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirigirán a nadie llamándole Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre espiritual. Jesús prácticamente está teniendo un enfrentamiento con esos líderes religiosos judíos a los cuales se acuerdan, o sea, simbólicamente ya un día antes había maldecido a ese sistema religioso. Y entonces ya el día martes directamente está Jesús acusando a estos líderes religiosos, a los que se jactaban de interpretar la ley de Moisés, a los que les gustaba ser vistos. ¿Por qué? Porque hacían largas oraciones, dice el texto, en las plazas. ¿Para qué? Para que la gente los viera, para que la gente los admirara y dijeran, wow, qué impresionante. Pero, y de hecho yo les recomiendo prácticamente lean todo el capítulo, porque es un reclamo a esos líderes religiosos y ahora sí que, como decimos aquí en México, ¿no? Los puso como lazo de cochino Jesús. A esos líderes religiosos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Jesús estaba confrontando a esos líderes religiosos que solo tenían una apariencia de piedad.
Ujú. Y les gustaba a esos líderes religiosos que los vieran, que los reconocieran, que estuvieran ahí admirándolos. Ajá. Y a esos líderes les gustaban que les dijeran rabí, que significa maestro. Ujú. Incluso me llama la atención cómo es de que en esa versión que leyó mi esposa, la versión 60 dice, y no llamen padre, el último versículo, el 9, y no llamen Padre nuestro a nadie en la tierra o Padre mío, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Pero en la versión que leyó mi esposa, dice, porque solo hay un Padre espiritual. Ujú. Entonces, entendamos algo, hermanos. Un pastor no es el padre espiritual en las iglesias, ¿eh? Ajá. Y eso también de que, pues en el catolicismo romano, que le llaman el padre, o sea, este versículo pues deshace por completo esa cuestión, ¿no? Entonces Jesús estaba confrontando a esos líderes religiosos que solamente tenían una apariencia de piedad, pero en realidad eran unos hipócritas. Ujú. Eran unos hipócritas. Y también ese día, inmediatamente después de tener ese enfrentamiento o de algún modo echarles en cara a esos líderes religiosos, Jesús también tiene un lamento hacia la ciudad de Jerusalén. Porque veamos en ese mismo capítulo, pero versículos 37 al 39. Y yo no sé si, ahorita que lo leamos, yo no sé si podamos entender que Jesús, hay un lamento, en su corazón está dolido. O sea, lo podemos entender porque vean el versículo 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí su casa les es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y estas palabras, o sea, esto último, bendito el que viene en el nombre del Señor, no se refiere a esa entrada triunfal, porque eso sucedió 2 días antes. Aquí se refiere a cuando Él regrese. Ujú. Bendito el que viene en el nombre del Señor, porque todo ojo le verá cuando Él regrese, pero es algo curioso, ¿saben por qué? Porque todo mundo sabrá que es Jesús. Nadie dirá, ¿y este quién es? O este es un platillo volador. No, todos sabrán que es Jesús. Ujú. Pero, o sea, Jesús está lamentando esa ciudad que era el centro religioso judío. Ujú. Y que era, o sea, ¿cómo es de que hay un lamento de Jesús sobre esta ciudad? Porque dice, tú matas a los profetas, o sea, matas a aquellos que te han hablado en nombre de Dios y apedreas a todos aquellos que son enviados. Y dice, ¿cuántas veces te quise juntar? Y esto nos habla de precisamente cuántas oportunidades el Señor le dio a Israel, ¿verdad? ¿Cuántas oportunidades Dios le dio a Israel? Pero tristemente no se volvieron al Señor. Y yo creo firmemente que hablando específicamente de la nación de Israel, sigue el mismo lamento de Dios hacia la nación de Israel. Porque la nación de Israel, ¿sabían ustedes que muchos judíos, muchos israelitas, precisamente, ¿sabían ustedes que ni siquiera reconocen a Jesús como el Mesías? Ellos todavía, muchos de ellos, están esperando que venga el Mesías. Qué triste, ¿no? Porque siendo una nación que Dios la eligió para, de ahí mismo, salieron los profetas, de ahí mismo nació Jesús, y sin embargo, Israel no aprovechó las oportunidades. Y a este respecto, lo único que quiero decir, que no nos suceda lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor nos da oportunidades, pero no sabemos cuántas y tenemos que aprovechar las oportunidades que el Señor nos dé. Y luego pasamos al día miércoles. ¿Qué sucede en el día miércoles? Bueno, ya Judas, ¿se acuerdan quién era Judas?
uno de los 12. ¿Cuál era la labor de Judas dentro de esos 12? Iba a entregar a nuestro Señor, pero específicamente era el tesorero. Ujú. Era el que guardaba las ofrendas. Ajá. Pero ¿realmente podemos decir que Judas era un verdadero seguidor de Jesús? En realidad no. Pero Judas, ahora sí que sacó el cobre esa última semana. Ujú. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 14, un poquito más adelante. Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16, por favor, al 16. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo les entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahora, pensemos algo, porque mencionábamos, bueno, Judas era el que guardaba los dineros, era el tesorero prácticamente, y Judas entonces quiere decir que era de la confianza de Jesús. Ujú. Tú no le das a guardar el dinero a cualquiera, sino solamente a alguien que es de mucha confianza. Ujú. Y por eso, o sea, como Jesús tenía tanta confianza en él, por eso le permitió administrar las ofrendas. Sin embargo, en realidad, ¿quién era Judas? Un ladrón. Un ladrón. Ujú. Es más, por ejemplo, no sé si se acuerden, en una de las ocasiones que ungen a Jesús, Judas es uno de los que dice, ¿para qué ese desperdicio? Pero el texto bíblico dice, no lo decía porque en realidad se preocupara por los pobres. Ujú. ¿Por qué? Porque era ladrón. Ujú. Y a un ladrón solamente le interesaba el dinero. Ujú. Y hay personas, eso nos habla, y obviamente dijimos que Judas no era un verdadero seguidor de Jesús, estaba ahí solamente por interés. Hay personas que solo buscan a Jesús por los beneficios que pueden obtener, pero en realidad nunca se convirtieron al Señor. Judas nunca se convirtió al Señor. No hay manera de entender que Judas se convirtió al Señor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que incluso Lucas, por ejemplo, en uno de los pasajes dice, y no sé si recuerden que dice que Jesús los envió a los 70. Ajá. Los envía y les dice, sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios y esto y aquello. Y dice en el Evangelio de Lucas, dice que esos discípulos regresaron gozosos y le decían a Jesús, se nos sujetan los demonios en tu nombre. Y están alardeando, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Regocíjense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Ajá. Entonces, Judas era uno de esos. Muy probablemente puso las manos sobre enfermos y sanaron. Muy probablemente echó fuera demonios. Pero ¿saben qué? Tristemente nunca se convirtió al Señor. Ujú. ¿Y, y cuántos, desafortunadamente, les puede pasar lo mismo? Pueden ser usados por Dios, pero nunca se han convertido al Señor. Ujú. Luego de ahí, pues ya estamos llegando al día jueves. En día jueves es cuando se instituye la celebración de la Cena del Señor. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. ¿Quién no puede leer, por favor? Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, El 29, por favor. porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo
en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y aquí vemos cómo es de que Jesús celebra por primera vez lo que se conoce como la Cena del Señor. En otras iglesias le llaman también la Santa Cena. Y vemos cómo en realidad la Cena del Señor no es un mero ritual, no es una tradición. O sea, incluso hay lugares, bueno, y hablando específicamente de la Cena del Señor, no hay un mandato bíblico en el que diga una vez al año lo tienen que hacer, o el primer domingo de mes, o cada semana. No existe un mandato, pero lo importante es entender que cuando celebramos la Cena del Señor, es el recordatorio del sacrificio perfecto que hizo Jesús para perdonar nuestros pecados. Y por eso es por lo que yo de verdad los animo a todos y obviamente a los que no están aquí, pero primero Dios vean la enseñanza de más adelante, que el domingo, el hecho de estar aquí en una reunión juntos de los que asistimos en la mañana y los que asistimos en la tarde, ese día es importante. ¿Por qué? Porque celebraremos la Cena del Señor. O sea, no es nada más decir, bueno, voy a ir a un convivio a la iglesia. Bueno, sí, después nos sentaremos y queremos comer juntos y estar un rato juntos, pero el principal propósito es celebrar la Cena del Señor. ¿Por qué? Recordamos lo que el Señor hizo por nosotros. Y entonces, cada vez que tengamos o que celebremos la Cena del Señor, tengamos una actitud de gratitud al Señor. Ajá. Cada vez que nosotros celebramos la Cena del Señor, no es nada más para un ritual. No es nada más para decir, bueno, pues es que es una tradición que tenemos en nuestra iglesia. No, es un recordatorio. Ajá, es un recordatorio. ¿Qué más pasó en ese día jueves? Bueno, pues el arresto de Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 47 al 54. ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palas, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, este es, prendedlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué viene? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote. Le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandará más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras? De que es necesario que así se haga. ¿Cómo venía toda esa gente? ¿Qué traían? Palos y espada. O sea, yo no sé a ustedes, pero fue aprendido, juzgado y crucificado como el más, como el peor de los delincuentes. Y eso, eso nos debe de calar hasta nuestros huesos. ¿Saben por qué? Porque cómo es de que fue aprendido, o sea, con palos, y luego fue juzgado y sentenciado a muerte, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas y este, cuando nosotros, por ejemplo,
manipulamos o cortamos hierba y que de pronto tiene espinas, lo hacemos con tanto cuidado. Pero ¿ustedes creen que a Jesús cuando le pusieron la corona de espinas tuvieron cuidado para no dañarlo? No, fueron crueles con él. Lo abofeteaban, lo maltrataron como si fuera el peor de los criminales. Y vuelvo a repetir, eso nos debía de calar. O sea, cada vez que nosotros leemos ese tipo de pasajes, nos debía de hacer reflexionar porque todo lo soportó. ¿Saben por qué? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Lucas capítulo 22, versículos 63 al 65. Lucas 22, 63 al 65. Los guardias que estaban a cargo de Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le decían, profetízanos, ¿quién te golpeó esta vez? Y le lanzaban todo tipo de insultos. Al amanecer, Gracias. Los hombres, ¿qué era lo que hacían esos guardias? Se burlaban de él y lo golpeaban. O sea, no le tuvieron ninguna compasión a Jesús. Lo maltrataron, se burlaban de él y todavía, fíjense cómo el versículo 64 dice, vendándole los ojos, le golpeaban en el rostro. Imagínense, o sea, a, a lo mejor con los puños y todo soportándolo por amor a nosotros. Y todavía el versículo 65 dice que decían muchos otros insultos. Yo no sé ustedes, y yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño, sobre todo, me pasaba algo. Cuando de pronto llegaba yo a ver las películas de la Pasión, y en ese entonces pues no habían sacado la Pasión de Cristo, que yo no sé cuántos de nosotros hemos visto la película de la Pasión de Cristo, ¿sí? Yo no sé a cuántos de nosotros se nos figura si se acerca un poco. Yo creo que se acerca un poco a lo que pasó realmente. Pero, por ejemplo, la Pasión de Cristo tal vez es la que se acerca un poquito más a lo que realmente vemos que dice la Biblia. Y esa película es tal vez la que se acerca un poco más. Pero, o sea, yo tan solo de recordar algo, porque la Biblia dice que le azotaron, ¿no? O sea, pero en realidad, o sea, con lo que lo azotaban, ese como látigo con lo que lo azotaban, en las puntas de ese que usaban para azotarlo, en las puntas tenía como unas piedras. Ujú, que cada vez eso pegaba en la espalda de Jesús, en realidad se cree que arrancaba, o sea, completamente los cachos. De hecho, apenas vi, creo que hoy en la mañana, una ilustración. Alguien lo quiso como que, no un video, sino como una ilustración de lo que muy probablemente cómo quedó el cuerpo de Jesús. En algunos tramos de su cuerpo, tanto de la espalda como de aquí, pues completamente expuesto. O sea, y los soldados, o sea, no le tuvieron piedad. O sea, vuelvo a repetir, fue tratado como el peor de los criminales. Todo por amor a nosotros. Eso pasa en día jueves. Y en día viernes, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues la crucifixión, la muerte y la sepultura de Jesús. Aún estando en la cruz, Jesús mostró su compasión extendiendo perdón hacia los que le habían crucificado. ¿Te acuerdas? Que Jesús estando ahí en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no solo eso,
No solamente extiende el perdón antes de morir hacia aquellos que lo habían crucificado, pero dice una frase que para mí en lo personal es la más conmovedora. ¿Por qué? Porque vamos a Juan capítulo 19, versículo 30. Obviamente todas las frases que dijo Jesús estando ahí en la cruz son conmovedoras, pero para mí en lo particular, esta frase es la que más me conmueve, porque dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esa frase, consumado es, sin duda son las más conmovedoras. ¿Por qué? Porque cuando dijo Jesús, consumado es, en otras palabras, él estaba diciendo, la deuda por el pecado de la humanidad fue saldada. Fue saldada. Ahora, eh, él soportó todo, como les decía, por amor. Todo eso lo soportó por amor. Y yo no sé ustedes, pero en mi cabeza no cabe por qué tanto amor hacia nosotros. ¿O alguien de aquí entiende el amor de Dios? ¿Alguien de aquí entiende tanta paciencia de Dios? ¿Alguien de aquí entiende tanta misericordia de Dios y tanta misericordia y amor expresada en la cruz del Calvario? Pero es la verdad, hermanos, esto nos debía de conmover hasta las entrañas, porque el justo pagó por los injustos. El santo dio su vida por los pecadores. Y ahí estábamos nosotros, obviamente. Y llegamos obviamente al día sábado, donde obviamente Jesús o el cuerpo de Jesús estaba en la tumba. Y pues obviamente no pasó nada en cuestión físicamente, porque pues vuelvo a repetir, el cuerpo de Jesús estaba en la tumba. Pero llegamos al día domingo, al que se conoce como Domingo de Resurrección. Y yo recuerdo, por ejemplo, en la iglesia donde nosotros conocimos el Evangelio, los domingos de resurrección, nosotros teníamos un culto a las 5 de la mañana. Llegábamos muy pocos a los domingos de cultos de resurrección, 5 de la mañana, imagínense. Yo me acuerdo que en una ocasión que quise venir, primero me costó un montón de trabajo encontrar transporte, porque precisamente era domingo de resurrección. Entonces, para venir a Tlalmanalco, pues nos costó, o me costó mucho trabajo estar ahí, pero incluso creo que en algunas iglesias todavía siguen festejando esos cultos a las 5 de la mañana. No sé cuántos de aquí, incluso si nosotros quisiéramos hacer un culto a las 5 de la mañana, ¿quién vendría? A lo mejor nadie, ¿verdad? Este... Vamos a Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12. ¿Qué dice? Pero el domingo por la mañana, muy temprano, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo a la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó, pero a los hombres, el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos.
Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Qué pasaje tan extraordinario. ¿Por qué? Pero fíjense un detalle, versículo 6, obviamente ya está hablando los ángeles con estas mujeres y dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Pero, ¿qué es lo que dice? Acuérdense de lo que les habló. O sea, tal parece que a los discípulos de estas mujeres se les había olvidado lo que Jesús les había dicho, porque Jesús les había dicho, pero yo voy a resucitar. Y tal parece, o sea, los tomó de sorpresa, por lo que nos dice el texto bíblico, los toma de sorpresa porque dice, acuérdense de lo que les dijo. Y, 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 y bueno, pues obviamente las mujeres van contentas, asombradas a la vez. Es como algo como contrario, ¿no? Como que estás muy contento, asombrado, pero a la vez atemorizado. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Llegan con los hombres y ¿qué dijeron los hombres? ¿Qué dijo Pedro, Juan, todos? Están locas. ¿Qué les pasa? Incluso la versión 60 del versículo 11 dice más, a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creyeron. Pero siempre, y aquí aparece en escena, Pedro, que era el más, por llamarlo así, el más inquieto de todos, el más atrevido de todos, el que se atrevió a que cuando vio a Jesús caminar sobre el agua, él dijo, ¿se puede eso? Yo lo quiero hacer. Pedro inmediatamente agarra y empieza a correr, porque dice, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio solo los lienzos y fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. O sea, yo no sé si nosotros podemos dimensionar cuál fue el impacto, porque en primera, las mujeres van, los hombres no creen, Pedro va y dice, no, 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 a ver, ¿qué pasó? Y se regresa completamente asombrado. Imagínense, o sea, el impacto para esos seguidores, que vuelvo a repetir, se les olvidó. ¿Cuántos de nosotros se nos puede olvidar lo que el Señor ha dicho? Ajá. Pero aparte, ¿saben qué? Era el cumplimiento nada más de lo que se había profetizado. ¿Por qué? Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 6. Vean cómo Pablo escribe acerca de la resurrección, pero porque todo estaba profetizado. ¿Qué dice? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después se nombró. Pero si se dan cuenta, versículos 3 y 4 tienen la misma frase. ¿Qué dice? Conforme a las escrituras. O sea, murió conforme a las escrituras. Fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras. El plan de Dios se cumplió conforme Él lo había planeado. Y dice, y después, o sea, de que resucitó el Señor, se apareció a Cefas, que es obviamente Pedro, y después a los 12. Pero un poco más adelante, versículos 12 al 17, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad
si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en sus pecados. Y fíjense, cómo esta doctrina de la resurrección es fundamental. ¿Por qué? Porque si no existe resurrección, todavía estamos muertos en delitos y pecados. Y ojo, porque muchas veces solamente celebramos la muerte del Señor, pero son las dos cosas, la muerte y la resurrección es lo que debemos celebrar. Porque Pablo aquí lo está poniendo bien en claro. Si Cristo no resucitó, aún están muertos espiritualmente. Por eso, vuelvo a repetir, el hecho de reunirnos el domingo, todos juntos, tanto en la mañana como en la tarde, créanme que no es solamente una idea como para hacer una reunión y convivir. O sea, es que vamos a recordar precisamente esto. Que Él murió, que Él dijo, consumado es, o sea, la deuda por el pecado fue pagada. Pero ¿saben qué? Tenía que resucitar conforme a las Escrituras, porque si Cristo no resucitó, seguimos nosotros muertos en delitos y pecados. Y entonces quiero cerrar con lo siguiente: gloria a Dios por la muerte de Jesús, pero también gloria a Dios por la resurrección de Jesús. Tenemos vida porque Él resucitó y tenemos esperanza de vida eterna porque Él venció a la muerte. Amén. Pues vamos a orar y sobre todo, hermanos, vamos a orar y agradecer al Señor. Porque yo no sé si ustedes, al meditar sobre todo lo que pasó en esa última semana, nos debe de verdad conmover el corazón. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos testifica lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Señor, llena nuestro corazón de gratitud por lo que hizo Jesús por nosotros. Señor, ¿cómo entender tanto amor y tanta misericordia? ¿Cómo entender que cuando le injuriaban, cuando golpeaban a nuestro Señor, dice uno de los evangelios que no abrió su boca? ¿Cómo entender, Señor, que precisamente el justo murió por nosotros que somos injustos? Nuestra mente no alcanza a entender. Solamente te agradecemos. Agradecemos profundamente, Señor, que nos hayas amado tanto. Gracias por el sacrificio de Jesús, pero gracias también por la resurrección. Porque gracias a eso, Señor, nosotros tenemos una esperanza de vida eterna. Porque Cristo venció a la muerte. Señor, muchas, muchas gracias. Nuestro corazón se conmueve, Señor, al pensar en esto. Señor, que estos días, Señor, ciertamente que pueden ser de descanso, que pueden ser para algunos de no estar yendo a trabajar, Señor, que reflexionemos, Señor, lo que significa y cada una de estas cosas, Señor, que cada uno de estos eventos que hemos leído, Señor, ayúdanos a ser más y más agradecidos. Ayúdanos a entender más y a poder, oh Dios, realmente en nuestras vidas, Señor, llenar, oh Dios, nuestro corazón de gratitud, Señor, y adorar al único que es digno de recibir honra y gloria. Gracias por tu palabra y que tu Espíritu Santo glorifique a Cristo en nuestros corazones. Nos haga ver y valorar más el sacrificio que hizo Jesús. Gracias, gracias. Te amamos con todo el corazón. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga a todos.
llenó el vacío que había en mi corazón. Solo en tu amor está la vida. Solo